En esta clase veremos el tráiler de una película, el cual contiene la mayoría de las estructuras vistas en las clases pasadas. Y lo traduciremos juntos. También incluye 2 nuevas estructuras que veremos hoy. Comenzamos. Hagamos una pausa, para explicar lo que acaba de decir el padre de Superman. Aquí usan la siguiente estructura, en la cual se menciona algo positivo que va a suceder. 1. They. Es un sujeto y significa la palabra ellos. 2. Will. Es el verbo ser o estar en forma futuro, pero en esta frase funciona como auxiliar. Recuerden que en la primera clase les expliqué de cómo identificarlos y su ubicación. 3. Join. Es el verbo unir en su forma presente, que con ayuda del auxiliar que mencionarnos anteriormente se convierte en forma futuro. Es decir, la palabra unirá. Pero como estamos usando el sujeto ellos se transforma en la palabra unirán. 4. You. Es un sujeto y significa la palabra tú. Al hacer la traducción completa al español esta palabra estaría siguiente de la preposición a. Esto lo convierte en un pronombre personal y cambia a la palabra ti. 5. Inte son. Estas palabras conforman el complemento y su significado no varía. Si las buscamos en el traductor de Google nos dirá las palabras en el sol. El resultado final para esta oración traducida es: ellos se unirán a ti en el sol. Continuamos con el tráiler. Esta frase también corresponde a la estructura anterior. 1. In time. Estas palabras conforman el complemento y significan a tiempo. Su significado varía dependiendo del contexto, para este caso significaría con el tiempo. 2. You. Es un sujeto y significa la palabra tú. 3. Will. Es el verbo ser o estar en forma futuro, pero en esta frase funciona como auxiliar. 4. Help. Es el verbo ayudar en su forma presente, que con ayuda del auxiliar que mencionarnos anteriormente se convierte en forma futuro. Es decir, la palabra ayudarás. 5. Them. Es un sujeto y significa la palabra ellos. En este caso también figura como pronombre personal que viene siendo el mismo. 6. Accomplish o antes. Estas palabras conforman el complemento y su significado no varía. Si las buscamos en el traductor de Google nos dirá las palabras lograr lo querido, o lo que significaría también lograr las metas. El resultado final para esta oración traducida es: les ayudarás a completar sus metas. Continuamos con el tráiler. Explicar esta oración nos tomará un poco más de tiempo, pero trataré de hacerlo de la manera más sencilla posible. En este tipo de oraciones debemos tener cuidado, pues en América están acogiendo nuestro ejemplo, al formular preguntas con la misma estructura positiva, cambiando solo la entonación. Esta persona está haciendo una pregunta simple y corresponde a esta estructura. Pero comete un error gramatical porque no la comienza con el auxiliar que es la palabra tú. 1. You. Es un sujeto y significa la palabra tú. 2. Believe. Es el verbo creer en su forma presente. 3. Your. Es un pronombre personal y significa tú. Pero hablamos de la palabra usada como tu cepillo, tu cuaderno, etc. 4. Son y safe. Estas palabras conforman el complemento y su significado no varía. Si las buscamos en el traductor de Google nos dirá las palabras hijo está a salvo. El resultado final para esta oración traducida es: ¿tú crees que tu hijo está a salvo? Continuamos con el tráiler. Esta oración corresponde a la siguiente estructura. 1. I. Es un sujeto y significa la palabra yo. 2. Will. Es el verbo ser o estar en forma futuro, pero en esta frase funciona como auxiliar. 3. Find. Es el verbo encontrar en su forma presente, que con ayuda del auxiliar que mencionarnos anteriormente se convierte en forma futuro. Es decir, la palabra encontraré. 4. Him. Es un pronombre personal y significa él. El resultado final para esta oración traducida es: yo lo encontraré. Continuamos con el tráiler. Aquí veremos 3 oraciones donde, las 2 primeras corresponden a esta estructura y están atadas a un condicional.
La última corresponde a esta otra estructura. 1. My. Es un pronombre personal y significa mi. 2. Father. Significa la palabra padre. 3. Believe. Es el verbo creer en su forma pasado. Por ello cambia a la palabra creía. 4. If. Es un condicional y significa sí. Se usa cuando un suceso depende de otro, se puede usar al principio de ambas oraciones o en el medio, por ejemplo. Si hubiese estudiado antes, ganaría este examen. Ganaría este examen si hubiese estudiado antes. 5. The word. Estas palabras conforman el complemento y su significado no varía. Si las buscamos en el traductor de Google nos dirá las palabras el mundo. 6. Find out. Es un frasal verb que significa la palabra descubrir. Los frasal verb son un verbo preposicional en español, y es un verbo compuesto formado por la combinación de un verbo y una partícula gramatical, es decir, un adverbio o una preposición, o incluso por un verbo seguido por un adverbio y una preposición. Pueden encontrar el listado completo de los frasal verb en el detalle del vídeo. 7. What. Es una word question, que significa la palabra ¿qué? Pero hablaremos de las word question en las futuras clases. 8. I. Es un sujeto y significa la palabra yo. 9. Really. Es una palabra y significa realmente. 10. Was. Es el verbo ser o estar en su forma pasado. Por ello cambia a la palabra era. 11. They. Es un sujeto y significa la palabra ellos. 12. Reject. Es una palabra y significa rechazar. 13. Me. Es un pronombre personal y significa me. Pero hablamos de la palabra usada como me alegraría, me traen, me ayudan, etc. El resultado final para esta oración traducida es: mi padre creía que si el mundo descubría que era yo realmente, ellos me rechazan. Continuamos con el tráiler. Esta oración corresponde a la siguiente estructura. 1. He. Es un sujeto y significa la palabra él. 2. Was. Es el verbo ser o estar en su forma pasado. Por ello cambia a la palabra estaba. 3. Convinced. Es el verbo convencer forma pasado. Por ello cambia a la palabra convencido. Recuerden que termina con las letras E y D y corresponde al grupo de verbos regulares que vimos en la clase anterior. 4. That. Es una palabra y significa que. 5. The word. Estas palabras conforman el complemento y su significado no varía. Si las buscamos en el traductor de Google nos dirá las palabras el mundo. 6. Wasn't. Es el auxiliar en negativo, el corazón de la estructura. Y está compuesta por el verbo ser o estar en pasado, seguida de la palabra not, que en este momento se encuentra abreviada. 7. Ready. Es una palabra y significa listo. El resultado final para esta oración traducida es: él estaba convencido que el mundo no estaba listo. Continuamos con el tráiler. Esta oración corresponde a la siguiente estructura. 1. What. Es una word question, que significa la palabra ¿qué? Pero hablaremos de las word question en las futuras clases. 2. To. Es el verbo hacer en forma presente, pero en esta frase funciona como auxiliar. 3. You. Es un sujeto y significa la palabra tú. 4. Think. Es el verbo pensar en su forma presente. El resultado final para esta oración traducida es: ¿qué piensas? Fin de la clase.